¿Qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a tocar dos temas que han sido moda y más que moda, punto de debate aquí en México en este año. Uno de ellos es el precio de la gasolina, si intervino el gobierno o no, si es debido a la reforma energética que para el 2015 ya se había aprobado y entonces se habían liberado los precios para el 2017 y para 2018 se había liberado ya también el monopolio de Pemex como el único comercializador de la gasolina, sino que también podía haber entonces otros, la competencia de otros países que pudiera entonces comercializarla dentro del territorio nacional. El segundo punto es sobre la decisión de México en recientes días de no reducir en 400,000 barriles la producción diaria del petróleo, lo cual entonces los expertos en economía del FACE mencionan que fue un acto totalmente negativo para el país. También lo vamos a explicar. Como siempre, pues saben que me baso en los datos y en datos disponibles en organismos internacionales, entre ellos las gráficas que vamos a utilizar. Y sobre el precio de la gasolina, pues vamos a utilizar lo que se establece en el Diario Oficial de la Federación. Para este último, pues fue por un compañero del trabajo, me lo compartió para poder entender entonces cómo se rigen los precios de la gasolina actuales. El primero de ellos, si es decisión o no gubernamental. Desde el 2015 entonces se aprobó la reforma energética aquí en México. Sin embargo, cabe mencionar que los precios del petróleo, tal y como muestra en esta gráfica, la línea naranja nos está diciendo entonces cómo se comportó el precio del petróleo históricamente. Y como podemos ver aquí, a partir del 2015 bajó el precio del barril del petróleo en más de un 60% en algunos casos, llegando casi al 80% para el 2016. Es decir, de más de $100, $110 que teníamos en el sexenio anterior a Enrique Peña Nieto, en el sexenio de Calderón, y de lo que se habló de excedentes petroleros, que también es otro tema, pero para el sexenio de Enrique Peña Nieto bajó a un mínimo de $25 aproximadamente. Sin embargo, como podemos recordar, esto, aunque bajó para el 2015-2016 y se mantuvo durante los otros 2 años hasta el 2018, que empezó a subir un poco más el costo del barril, para 2017, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues fue el gasolinazo. Un aumento del 20% en las gasolinas, aún cuando el petróleo había bajado, el costo del barril del petróleo había bajado en más de un 60%. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Para el 2019, como todos sabemos, el costo del petróleo pues, ha bajado a niveles mínimos históricos, a cerca de 14, $15 en el caso de la mezcla mexicana. Sin embargo, ¿qué es lo que rige hoy en día? Bueno, esta es la página o la publicación del Diario Oficial de la Federación del 2019, en donde se establece un acuerdo para fijar los precios de los combustibles aquí en México. Entre otras cosas, los invito a que la vean. Es de septiembre del 2019. El acuerdo se lo ha publicado en octubre. Hay una fórmula la cual entonces nos dice eh, que va a estar rigiendo entonces los precios tanto del diésel como de la gasolina. ¿Sí? Sin embargo, me gustaría ver un párrafo o que viéramos mostrarles un párrafo en donde, como podemos ver, margen mayoreo pues, es uno de los factores de la fórmula y aquí establece que este valor del margen comercial para los expendidores al mayoreo, este margen será calculado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en referencias internacionales y la regulación aplicable. Es la Secretaría de Hacienda quien fija entonces este precio de mayoreo, el cual es uno de los factores. Siendo Hacienda un organismo gubernamental, por supuesto que el gobierno entonces, de acuerdo a la voluntad política que tiene, pues es quien decidió fijar un precio base para
poder calcular el nuevo precio o el costo de las gasolinas. Si esto no se hubiera hecho, el precio de la gasolina nunca hubiera cambiado. Como siempre, todas las publicaciones del gobierno pues van entonces condicionadas a la decisión gubernamental. No es un efecto en automático por el bajo del petróleo, lo cual entonces, como podemos ver históricamente, jamás sucedió en el pasado, ¿verdad? Porque ya el petróleo ya había bajado, pero la gasolina nunca bajó. En el 2019 baja el petróleo, pero habiendo voluntad política se modifica este parámetro previo acuerdo en el Diario Oficial de la Federación del 2019. Cabe mencionarlo, ¿sí? Entonces baja la gasolina. ¿Quedó claro? Si tienes algunas dudas, ponlo en comentarios y podemos entonces debatirlo. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto es el de la producción petrolera. La decisión de la OPEC de bajar la producción petrolera para poder incrementar o estabilizar los precios del petróleo llevó a que México siendo invitado, por esto es importante comentarlo, México no es parte de la OPEC. Desde 1994 fue uno de los requisitos del Tratado de Libre Comercio, en donde México ya no es parte de la OPEC y ya forma parte del Tratado de Libre Comercio para América del Norte y ya no estaba entonces regido los precios del petróleo o las decisiones ya no están supeditadas desde 1994 a la OPEC. La OPEP, por las siglas en español, OPEC por las siglas en inglés. ¿Sí? Entonces, sin embargo, ¿qué podemos decir con respecto a la producción petrolera en México? Como podemos ver aquí en esta misma gráfica, la línea azul, estamos viendo entonces que hubo una baja de petróleo de cerca del 50%. Es decir, a partir del año 2006-2007, en donde estuvimos aproximadamente produciendo 3.5 millones de barriles diarios, cayó hasta el 2018 y es muy parecido a lo que tenemos en el 2019, a cerca de 1.8 o 1.9 millones de barriles diarios, es decir, cerca del 50% de reducción de producción de petróleo en México. Esto no como parte de una estrategia, por supuesto. Sin embargo, cabe mencionar entonces que ya se ha estado reduciendo en los últimos 12 años en 50% la producción petrolera. El hecho de reducir otros 400,000 para lo que actualmente estamos produciendo aproximadamente 1.75 millones de barriles diarios representaba una caída aún de 22.8%, lo cual es insostenible. Como podemos ver entonces ya de alguna manera, y estoy seguro que no era el objetivo de los anteriores gobiernos, se redujo ya en 50% la producción petrolera en apoyo a lo del costo, entiendes el sarcasmo, y sin embargo el costo del petróleo nunca dependió de esa reducción. Por supuesto, no depende únicamente de México, pero lo que me refiero es que México de alguna manera ya ha participado en la reducción petrolera de los últimos 12 años. ¿Sí? Hasta llegar a los 1.75 millones de barriles diarios aproximadamente, 1.9 para lo que tenemos en el 2019. Entonces representaba el 22.8%. Alguien podría decir, y no podría decir, más bien dijeron muchos expertos del Face en economía, no, lo que pasa es que es mejor vender 1.1 millones, sacaron sus cálculos, no sé dónde sacan 1.1 millones, cuando 400,000 y el promedio que tenemos de 1.88, el mínimo de 1.75, pues nos da 1.3. Pero es mejor vender 1.1 millones a $25 que vender 1.8, 1.75 millones a $15. Podría sonar razonable, sin embargo no tiene ninguna base. ¿Por qué? Porque resulta que la OPEC o la OPEP por sus siglas en español, pues ya no es desde hace más de 4 años quien verdaderamente rige los precios del crudo en la actualidad. Esta gráfica lo que nos dice es que la OPEC o la producción de la OPEC ya no ha tenido un gran impacto en los costos del petróleo. Aquí se muestran dos grandes grupos, los miembros de la OPEC y los miembros que no, productores de petróleo que no son miembros de la OPEC. En azul son los miembros de la OPEC, en verde son los miembros, los que no son miembros, perdón, de la OPEC, y en rojo es el precio del petróleo. Esta es una gráfica normalizada a 1. ¿Sí? Para los que no saben de estadística, que aún así se sienten expertos
en el Face, pues entiendan o estudien qué es normalización A1. Normalmente, normalización A1 en general es entonces el costo del petróleo al que estoy dando yo como país con respecto a la media general del costo. Mientras esté más cercano al 1, quiere decir entonces que los precios que yo estoy dando como país están más cercanos a la realidad. De alguna manera lo que nos dice esto entonces es que el grupo de países que no son miembros de la OPEC, productores de petróleo, entonces son los que están rigiendo desde hace 4 años el costo del barril. Por supuesto existen guerras comerciales y puede haber afectaciones, pero esto no quiere decir que estén liderando la OPEC como tal. Entonces el costo del petróleo o la mayor parte del costo del petróleo está liderado por los países que no son miembros de la OPEC. Por lo tanto, entonces decir que una reducción en la producción de petróleo por parte de la OPEC podría incluso incrementar hasta doblar o duplicar el costo del petróleo. Eso no es realista. Eso es un volado. $25 versus $15. Ese aumento no va a influir mayormente la OPEC, sino va a influir mayormente los grupos que no son miembros. ¿De dónde sale todo esto? Bueno, aquí está la gráfica que lo demuestra. La otra es esta gráfica. Cabe mencionar que la OPEC pues, son 15 países los miembros, de los cuales en esta gráfica no son únicamente los miembros de la OPEC, sino muestra los mayores productores de petróleo en el mundo. Rusia, Estados Unidos, Canadá, China, México no son miembros de la OPEC. Cabe mencionar entonces ya que desde hace 2 años Arabia Saudita ya dejó de ser el mayor productor de petróleo. Incluso en la actualidad ya es Estados Unidos, aunque en esta gráfica muestra Rusia. Sin embargo, en esta otra gráfica donde no está Rusia en los últimos años, pero aquí podemos ver cómo Estados Unidos está produciendo 12.2 millones de barriles por día. No nos vamos a poner a discutir de dónde lo está sacando, ¿verdad? Porque la realidad es que los pozos petroleros en su nación, en su territorio, no han aumentado de manera proporcional al aumento de la producción de Estados Unidos. Pues ya sabemos por qué le interesan entonces la democracia en aquellos países productores de petróleo, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Arabia Saudita 9.82 millones, es decir, ya Estados Unidos produce alrededor de 30% más petróleo que Arabia Saudita misma. ¿Vale? Rusia no se queda atrás. De acuerdo a esta gráfica del marzo del 2018, Rusia hasta entonces era el mayor productor de petróleo. Sin embargo, está peleando ahorita mucho con Estados Unidos. De ahí entonces que los miembros de la OPEC ya realmente no son los mayores productores de petróleo del mundo, sino aquellos que no son parte de la OPEC. Por lo tanto, entonces, ni Estados Unidos ni Rusia estuvieron dispuestos a reducir su producción petrolera. Eso lo dejan como una guerra para que están utilizando a los miembros de la OPEC, como la guerra económica que están utilizando a los miembros de la OPEC, perdón, y por lo tanto entonces ellos no ser afectados. Incluso Rusia no aceptó reducir entonces su producción petrolera. Lo mismo que México. Sin embargo, en México, como lo dijimos anteriormente, ya habíamos reducido en 50% la reducción petrolera, la producción, perdón, petrolera en los últimos 12 años. Más el 22.8% en una crisis económica como la que está pasando a nivel global por lo de la situación de la pandemia, pues sería entonces en una economía como la mexicana que depende entre el 45 y 55% de las entradas por divisas en ventas de petróleo, pues sería desastroso, ¿vale? Entonces, por un lado está en que el incremento del precio de vender menos barriles a mayor precio no es realista. Sin embargo, tampoco depende únicamente de la OPEC, ni siquiera de la reducción de petróleo de México. Depende de los mayores productores de petróleo que existen en el mundo y que son Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudita, entre otros. ¿Sí? Mayormente ellos. Por lo tanto, entonces, en conclusión, para el primero, por supuesto que el precio de la gasolina tuvo que depender de una decisión gubernamental. Como ya vimos, Hacienda es quien decreta el precio de mayoreo, que es uno de los factores dentro de la fórmula para cálculo de las gasolinas y del diésel aquí en México, el cual no es únicamente liderado o automáticamente bajaría debido a la baja del petróleo, lo cual no sucedió en el 2015
2015 al 2017, cuando ya había bajado más del 60% el costo del barril del petróleo, y el costo de la gasolina jamás bajó, incluso en 2017, incluso hubo un gasolinazo del 20%, aunado a que desde el 2009, por decreto presidencial de Calderón, empezó a aumentar mes a mes un porcentaje, el cual acumulativo nos llevó que la gasolina, de estar de 9 pesos subió a cerca de 22 pesos para 2019. Hasta finales del 2018 en realidad, porque del 2018 a la fecha no solamente no subió, sino que bajó. Entonces sí fue decisión gubernamental. Dos, la decisión de no reducir la producción de petróleo viene basada entonces en el histórico que ha presentado México en reducción de la producción de barriles desde el 2008 aproximadamente, en los últimos 12 años, la cual se redujo en 50%, y que ahorita al reducir 400,000 barriles más sería desastroso para la crisis económica que se está viviendo, siendo no realista el aumento o el incremento del precio del barril a como se está estipulando, porque ya la OPEC no es quien liderea mayormente el precio del petróleo, sino aquel grupo de países que no son miembros de la OPEC. Saludos.